A veces cuando hablamos de las manos de Jesús, enseguida nuestra mente se va a esas manos abiertas donde recibió los clavos, donde Él fue crucificado allí en la cruz. Pero la mano de Jesús tiene más significado para todo el mundo, porque esas manos fueron las que crearon todo ser humano y todo lo que conocemos. Y hay cosas que de pronto nosotros no percibimos de las manos de Jesús porque no estamos acostumbrados. Muchas veces yo he escuchado y han venido a mí a tratar de solucionar algún problema porque sienten una presión de algo que desconocen, que de pronto una sombra o un escalofrío, y toda la gente siente ese tipo de, o toda la gente, todos los que hablaron sentían ese tipo de cosas, y entonces yo siempre mencionaba, ¿y no sientes la mano de Jesús? ¿O no sientes la presencia del Señor? No sé si alguna oportunidad has tenido esa sensación de que alguien está a tu lado. Ese es Jesús. Ese es el Espíritu de Dios que está a nuestro lado. De pronto también sentir ese abrazo de consuelo. A veces nosotros necesitamos ese abrazo humano. Siempre yo cuento que teníamos una chica misionera de Chile. Ella siempre pedía un abrazo terapéutico. O sea, porque, bueno, en otro país, sola, no aquí, sino en Ecuador, ciertamente, probablemente sufría de esa soledad y necesitaba ese abrazo, no humano. Pero el Señor nos abraza, el Señor con sus manos nos sostiene y necesitamos poder sentir esas manos. Cuando cantamos este himno, podemos ver que está hablando de las cosas que Jesús hizo realmente, ¿no? En nosotros, con la salvación, con la sanidad. Y yo creo que las manos de Jesús se ve en nuestra vida en diferentes tipos de cosas. Y tenemos que saber de que las manos de Jesús son aquellas que transmiten para nosotros cosas maravillosas. Porque sus manos son para bendición, para la guía de nuestra vida, aunque a veces nos parece que es una situación dura, ¿no? La palabra de Dios habla, la mano de Dios estaba sobre su pueblo, y a veces estaba para guiarlos y a veces para corregirlos. Como dice el Salmo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Una para guiarlos, otra para hacerlos sentir seguros y otra para rescatarlos. Y así es la obra de Dios con sus manos en nuestra vida. Y yo quiero leer los primeros versículos que están en Apocalipsis, capítulo 1, versículos 16 y 17, y también vamos a leer el capítulo 2, versículo 1. Tiene relación estos pasajes porque a veces uno interpreta ciertas cosas de la Biblia sin tener, digamos, un conocimiento profundo de lo que significa o quiere decir. Dice allí Apocalipsis 1, 16 y 17, en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol, cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último. Y en Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esto lo va a repetir
escribe al ángel de la iglesia. Entonces allí la figura está hablando de que el Señor Jesucristo, cuando se presenta como que en su mano derecha tiene 7 estrellas, ¿no? Y él dice que son los 7 ángeles de la iglesia. Y en el capítulo 2 y 3 comienza a describir 7 iglesias, comenzando por la iglesia de Éfeso. Y dice que le habla al ángel de la iglesia. Entonces muchos interpretan que cada iglesia tiene un ángel. Y yo quiero decirle que esa es una interpretación equivocada. Cuando el pasaje está hablando de ángel, no está hablando de aquellos que están en la presencia de Dios alabando y que tienen funciones a favor de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice escribe al ángel de la iglesia y empieza a nombrar cada una de las iglesias, Dios tiene un resumen de cada iglesia y les comienza a decir las cosas que están mal, las cosas que tienen que corregir y las cosas que hicieron bien. Ahora yo les pregunto para que usted se saque dudas. ¿Le echamos la culpa a los ángeles cuando hacemos las cosas mal en la iglesia? No. Cuando dice que vive pero estás muerta, ¿tienen que ver los ángeles por eso? No. Entonces los ángeles no tienen participación de este tipo en la iglesia. No funcionan como líderes de la iglesia. Acá no hay un ángel del Señor que está cuidando la iglesia. Tal vez esté en la ayuda de cada uno de los que están en la iglesia, pero no interviene en las cuestiones de la iglesia. Nosotros somos lo que hacemos bien y mal dentro de la congregación. Y dice que Él tiene en su mano a esos 7 ángeles que se refieren, porque esa figura de las 7 iglesias tiene que ver con la iglesia en general. Tiene que ver con aquellos que toman funciones dentro de la iglesia, que son líderes dentro de la iglesia. Podemos hablar de pastores, maestros, evangelistas, directores de música, quienes dirigen, quienes toman las tesorerías, todo lo que tenga una función en la iglesia, son líderes de la iglesia que dice Dios lo tiene en su mano. Así como tiene las autoridades de la tierra, dice los reyes están en su mano y Él los mueve para donde Él quiere. Fíjense que la función de las manos de Jesús tiene que ver con el hacer que aquellos líderes que están trabajando en el pueblo de Dios hagan las cosas bien. Si no, Él les llama la atención. Y la palabra de Dios es dura a veces cuando dice que algunos aún pueden ser quitados del medio de la congregación. Y ha pasado experiencias de donde Dios se enoja con aquellos que están desviando a las ovejas, al redil, a los hijos de Dios, y los corta. De una manera difícil de entender para el ser humano, pero Dios termina con esa persona de una o de otra forma. Entonces nosotros tenemos que entender que las manos de Dios son manos que intentan que la iglesia y cada uno de nosotros haga lo mejor. Y allí ese versículo a mí me maravilla porque podemos decir, estamos en manos de Dios, en las manos del Señor. Y el Señor quiere hacer cosas con nosotros. Y es maravilloso porque a medida que Él trabaja en la vida de aquellos que trabajan con la iglesia, Él se mueve en medio de la iglesia.
Cuando habla de las lámparas, 7 lámparas encendidas, habla de las 7 iglesias, también de la iglesia en general, y dice que Él se mueve en medio de ella. Entonces nosotros podemos imaginarnos que no solamente que la mano de Él nos sostiene para que hagamos el bien, sino el que va recorriendo todo este lugar, todas las iglesias, todo el lugar donde se habla de su nombre. Y es maravilloso porque uno puede pensar que la compañía del Señor Jesús no solamente es que Él está a nuestro lado, sino que Él nos rodea, nos observa, nos ve. Y yo creo que tenemos que sentir más esa presencia. La presencia de Dios en medio de nosotros para glorificar el nombre de Dios y decir, Señor, yo me siento aquí conmigo. Yo sé que tu mano está aquí, sosteniéndome. Gloria a Dios, sí. El Señor se mueve en medio de su iglesia, en medio del cuerpo de Cristo. A veces nosotros creemos que podemos estar ahí sentados, no pasa nada. Pero el Señor puede que te esté diciendo, la verdad, hermano, estás demasiado sentado, demasiado tranquilo. Tienes que moverte un poco. Mirame a mí. Yo estoy recorriendo toda la iglesia, mirando todo lo que pasa. Y soy el Hijo de Dios. Y tú eres parte de lo que debes hacer. Entonces, cuando habla de moverse en medio de la iglesia, está hablando de que tiene que haber una actividad en aquellos que son del Señor. Dios está siempre actuando. Dios siempre está obrando. Y eso pretende también de cada uno de nosotros, que sigamos obrando para la gloria y honra de su nombre. Las manos de Jesús son aquellas que nos tocan y nos sanan. En la palabra de Dios nosotros podemos encontrar diferentes formas y maneras que el Señor Jesús tocó a las personas y les sanó. Tenemos Mateo 8:3 y 8:14 y 15, que dice la palabra del Señor: y extendió Jesús la mano, lo tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante quedó limpio de su lepra. Una persona que vino lleno de enfermedad. Una enfermedad que era horrible en ese tiempo. No se curaba y la gente lo echaba y lo sacaba fuera de los lugares comunes, de sus casas, de las aldeas. Pero Jesús lo tocó. Tal vez tu enfermedad no sea como esa, pero yo creo que la peor enfermedad, como la lepra, llena de hinchazón, de pus, de contaminación, es el pecado en nuestra vida. Yo creo que la mano de Jesús también está para sanar tu alma, tu vida, tu corazón. En Mateo 8, versículo 14 y 15 dice: vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre, y tocó su mano, y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Muchos dicen que por eso Pedro le negó. No, eso no es así. Pero ese es un chiste que hacen. Pero fíjense que la mano de Jesús no tiene problema de tocar al enfermo. Cuando uno está en problema, tiene que saber que la mano de Jesús va a estar sobre su vida. Pedro no le dijo: mira, mi suegra está enferma. No, Pedro estaba allí y su suegra estaba postrada. Y Jesús vio eso y le tocó. A veces necesitamos entender de que
la necesidad del otro a veces no se manifiesta. Y nosotros tenemos que estar como Jesús, presto a dar una mano, a poner una mano sobre las personas. Hay personas que se sienten solas, no tienen fiebre, no tienen problema, pero tienen una enfermedad de soledad, o tienen angustia, o tienen una problemática que no puede solucionar. ¿Sabe que bien viene un abrazo, un acercarse, una mano sobre ese hermano? Yo creo que Jesús nos está enseñando eso más allá de una enfermedad. Él dice que pone su mano sobre aquel que lo necesita. Y lo recupera, y lo levanta, y hace que esa persona sienta que puede hacer cosas ya. ¿Por qué? Porque se sintió liberada de esa angustia, de ese dolor, de esa fiebre que la tenía postrada. Mateo 9:23. La palabra del Señor, acá tenemos 23 al 25, dice: al entrar Jesús en la casa del principal, viendo que los que tocaban flauta y la gente que hacía alboroto, le dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Aquí vemos a alguien que había fallecido y que ya estaban tocando flauta, haciendo barullo, porque era una forma de expresar el dolor y la angustia. Pero cuando Jesús fue, dice que la tomó de la mano y la niña se levantó. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios, las cosas que nos pasan son terribles de verlas, pero Él sabe que hay una solución. Aunque a nosotros nos parece imposible, Dios puede hacer cosas maravillosas. Su mano está dispuesta a levantarnos. Su mano está dispuesta a hacer cosas por nosotros. Cuando cantamos Manos cariñosas, manos de Jesús, fueron las que llevaron esa pesada cruz. Yo creo que hay cruces que nosotros llevamos en nuestra vida que son pesadas todavía, y Dios dice: yo quiero llevar tu carga, tráela a mí. Cuando nosotros estamos con nuestra fe débil y dudamos, las manos de Jesús te sostienen en medio de esa duda. Cuando dudas de lo que Dios puede hacer, también la mano del Señor Jesús te va a levantar de esa duda, de ese problema que surge en tu mente, y entras en un conflicto de fe. Y el Señor te dice: yo estoy aquí para levantar, no tengas miedo. Vamos a leer Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31. Dice la palabra del Señor: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Siempre está buena la aclaración, ¿no? Lo que Jesús le dice: hombre de poca fe. Ahora, esa poca fe que tenía Pedro le permitió caminar sobre las aguas. Yo creo que los problemas
que estaban pasando allí, que era una tormenta tremenda, Jesús caminaba sobre las aguas, la fe de Pedro le hizo decir a Jesús: Señor, haz que vaya a ti, y camine yo también sobre las aguas. Y lo hizo. Pero su fe no era suficiente, porque volvió a mirar el problema. Y a veces parece que nosotros vamos avanzando y de pronto retrocedemos. Hay un libro que, si usted lo consigue o puede conseguirlo por internet, se llama Dos pasos adelante, uno atrás. Por lo menos avanzamos un pasito. Dos pasos adelante, uno atrás, está diciendo que aunque a veces nos toca retroceder porque no tenemos suficiente fe, por lo menos damos esos pasos. Levante la mano quien ha caminado sobre las aguas acá. Entonces no me lo critique a Pedro que es un día. ¿Entiende? A veces uno mira, a veces lo más negativo. Y Pedro miró la tormenta y tuvo miedo y se hundió. Hagamos énfasis en que caminó. Y yo creo que acá en la iglesia y en medio del pueblo de Dios hay tantas maravillas que podemos contar. Tantas veces que hemos sido librados por la mano del Señor. Él extiende su mano cuando nosotros perdemos la fe. Pero tenemos que tener la fe de incentivarnos a ir hacia adelante, a hacer cosas que de pronto nos parecen locas. Pero debemos hacerlas. No dudemos. El Señor nos ayuda en medio de las dudas. Cuando Él fue crucificado en la cruz, la tristeza, la amargura de esa partida, esa muerte que Jesús tuvo, había hecho mella en los corazones de los discípulos y estaban así muy acongojados, con temor y aún con dudas. Y el que más dudaba era Tomás. Casi se me va. Tomás dice: si no lo veo, no lo creo. Y a veces la duda viene a nosotros porque queremos ver. Hay una cosa que el Señor implementó, Dios puso, porque siempre el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, era un pueblo duro de servicio, ¿no? Que le costaba confiar, le costaba abrir su corazón. Él decía que tenían el corazón duro, pero también eran orgullosos. Y el orgullo apaga o achica la fe. ¿Por qué? Porque cuando somos orgullosos creemos que nosotros podemos hacer todo y nos chocamos siempre contra la pared. Ahora, la fe viene cuando nosotros decimos: no puedo. Yo confío que Dios lo va a poder hacer. Por eso el Señor Jesús comenzó a mostrar su ministerio con cosas maravillosas, con sanidades, con milagros, con hechos maravillosos, para que el pueblo creyera. Pero en alguna oportunidad, Él se paró y dice: miren, señales no les voy a dar más, porque la generación incrédula demanda señal. ¿Por qué? ¿Qué es la señal? Algo que nosotros vemos. Y la fe no es por vista. La fe es creer lo que Dios hace. Entonces, cuando Él fue clavado en la cruz, la duda surgió en los discípulos y les faltaba la fe. En Juan capítulo 20, versículo 26 al 29, la palabra del Señor nos dice:
8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús les dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La palabra del Señor está diciendo: hermano, usted que está aquí hoy es bienaventurado. Porque nosotros no vimos crucificado a Jesús, no vimos a Cristo resucitado, pero sí creemos en Él y sabemos que fue así. Estamos seguros que sus manos clavadas allí en la cruz fueron para perdón de nuestros pecados, para que Él derramara su sangre por nosotros. Y nosotros creemos. Y Él nos protege de todos los enemigos que nos puedan hacer daño. ¿Por qué? Porque somos bienaventurados. Bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Los hijos de Dios en este tiempo somos bienaventurados. Fíjense cómo dice el capítulo 10 de Juan. Vamos a leer del capítulo 10, del versículo 27 al 30. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me la dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatarla de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Yo y mi Padre uno somos. Él tiene cuidado de nosotros. Si le seguimos, porque estamos oyendo la voz de ese pastor que nos guía, dice: yo así como mi Padre, los tengo en mi mano, los voy a cuidar. Nadie le va a hacer daño, nadie los va a arrebatar de mi mano. Y mi Padre también los tiene en su mano. Yo y mi Padre uno somos, y entre los dos les vamos a cuidar. Fíjense cómo dice la palabra del Señor en Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Dios, o tu diestra, oh Señor, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Señor, destroza al enemigo. No hay nada que pueda hacer el mundo, Satanás, ni quien sea, porque la mano de Dios, su diestra, es poderosa. Su diestra hará que el enemigo sea vencido. Tantas cosas de Dios con su mano. Tantas cosas podemos mencionar de la mano del Señor. Pero una pregunta para la iglesia y para usted: ¿qué harás tú con tus manos? Si Jesús hace tantas cosas, si Dios hace tantas cosas con las manos, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué función va a cumplir nuestras manos? Bueno, al menos como último versículo vamos a leer el Salmo 143:6. Ahí David, cuando estaba en pleno peligro, está diciendo que va a hacer con sus manos. Espero que cada uno de nosotros también tenga esta misma sensación y deseo del alma y del corazón de levantar y extender sus manos hacia Dios en alabanza y en adoración, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice este Salmo
extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Necesita nuestra alma el agua del Espíritu de Dios, el agua que calma la sed de las dificultades y problemas que nosotros tenemos, y debemos extender nuestra mano hacia Él. Extender nuestra mano se entiende que es la necesidad interior de expresar la necesidad que tenemos. Las manos de Dios hacen muchas cosas. Las manos de Jesús están para todo. Al menos nuestras manos que se extiendan a pedir el socorro, la ayuda y la paz que solamente el Señor Jesús nos puede dar. Extienda su mano hacia el Señor y entienda que esas manos cariñosas de Jesús hicieron todo por cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga y les guarde.